Bienvenidos y siempre bienvenidos a su quiz divertido. El día de hoy vamos con preguntas bíblicas fáciles para niños. Son 25 en total, pero primero vamos con los saludos. Samantha Morena, un saludo para ti, gracias por participar. Rudy Nájera, gracias por estar ahí siempre. También saludamos el día de hoy a Nubia Galvis Mejía. Saludos para ti, para toda tu familia, gracias por estar ahí. Saludos también para María Judith, siempre allí contestando las preguntas bíblicas, y a Julieta Berber. No se pierde ningún episodio ni ningún juego bíblico. Ahora sí, comencemos. Primera pregunta, súper fácil. ¿En cuál libro de la Biblia se narra la historia del arca de Noé? A, en el libro de Apocalipsis. B, en el libro de los Salmos. C, en el libro de Mateo. O D, en el libro de Génesis. Recuerda que son fáciles, por eso la respuesta es D, en el libro de Génesis, por supuesto, en el capítulo 6 al capítulo 10. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo llovió en la tierra durante el diluvio en tiempos de Noé? A, 40 días. B, 3 años. C, 5 meses. O D, ahí C son ciertas. Y la respuesta es muy bien. A, 40 días y 40 noches. Génesis 7:17 lo menciona. Tercera pregunta. Los hijos de Noé fueron 3 y sus nombres eran Sem, Cam y A, Pedro. B, Juan. C, Pablo. O D, Jafet. Terminó el tiempo y la respuesta muy bien. Era la D, Jafet. Léelo por favor en Génesis capítulo 7, versículo número 13. Siguiente pregunta. ¿Qué era Ararat, el lugar donde reposó el arca después del diluvio? A, un desierto. B, un monte. C, una llanura. O D, una nación. Y la respuesta es muy bien. B, un monte. Génesis capítulo 8, versículo número 4. Siguiente pregunta. ¿En la construcción de cuál torre fue que Dios confundió los lenguajes? A, de la torre de Pisa. B, de la torre Eiffel. C, de la torre de Babel. O D, de la torre de Betel. Muy bien, claro que sí. C, de la torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el hombre más viejo de la tierra con 969 años? A, el faraón. B, David. C, Adán. O D, Matusalén. Pero por supuesto la respuesta era la D, Matusalén. Génesis 5:27 menciona que vivió 969 añazos. Siguiente pregunta. ¿Quién le anunció a María el nacimiento de Jesús? A, el ángel Gabriel. B, Poncio Pilatos. C, Juan el Bautista. O D, los Reyes Magos. Obviamente, muy bien. A, el ángel Gabriel. Lo puedes leer en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros en venir a ver a Jesús recién nacido? A, los Reyes Magos. B, los fariseos. C, los pastores. O D, Pedro y Juan. Muy bien. C, los pastores que velaban a sus ovejitas en la noche. Lucas 2, versículos del 8 al 20. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se le perdió a sus padres? A, 5 años. B, 12 años. C, 8 años. O D, 10 años. Exactamente, B, tenía 12 años. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Siguiente pregunta. ¿A quién de los siguientes le dijo Jesús que debía nacer de nuevo? A Caifás. B, a María. C, a José. O D, a Nicodemo.
Muy bien, felicitaciones de a Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Quién de estos apóstoles fue el que escribió la carta a los romanos? A, el apóstol Pablo. B, el apóstol Pedro. C, el apóstol Tomás. O D, el apóstol Juan. Muy bien. A, el apóstol Pablo. Claro que sí. Romanos capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos profetas sobrevivió en un foso lleno de leones? A, Natán. B, Daniel. C, Isaías. O D, Ezequiel. Pues estamos hablando de, muy bien, B, el profeta Daniel. Daniel capítulo 6 precisamente menciona esta historia. Siguiente pregunta. ¿Quién estuvo durante 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez? A, Josué. B, Mateo. C, Jonás. O D, Salomón. Y la respuesta era muy bien. C, Jonás. Jonás capítulo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos libros contiene poesías y cantos para Dios? A, Éxodo. B, Sofonías. C, Nehemías. O D, Salmos. Exactamente, muy bien. D, el libro de los Salmos. Recuerda que los Salmos tienen 150 capítulos, no lo olvides. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el libro que sigue después del libro de los Salmos? A, Zacarías. B, Levítico. C, Esdras. O D, Proverbios. Y estamos hablando de, muy bien, de el libro de los Proverbios. Recuerda que Proverbios tiene 31 capítulos. Siguiente pregunta. Atentos. ¿Cuál es el último libro de toda la Biblia? A, Malaquías. B, Hechos. C, Apocalipsis. O D, Lucas. Muy bien. C, el libro del Apocalipsis. Y Apocalipsis tiene 22 capítulos. Siguiente pregunta. ¿Recuerdas cuántos capítulos tiene el libro de los Salmos? Ya lo mencionamos. A, 100 capítulos. B, 150 capítulos. C, 120 capítulos. O D, 140 capítulos. Muy bien. Qué buena memoria tienes. B, tiene 150 capítulos. Es el libro con más capítulos en la Biblia. Siguiente pregunta. Hombre de baja estatura que se subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Quién era? A, Zaqueo. B, Goliat. C, Saúl. O D, Abel. Y la respuesta es muy bien. A, Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Siguiente pregunta. Los libros conocidos como evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y A, Pablo. B, Hebreos. C, José. O D, Juan. ¡Felicidades! Muy bien. D, el evangelio según Juan. Recuerda que Juan tiene 21 capítulos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el libro que narra la vida de los primeros cristianos? A, el libro de los Hechos. B, el libro de Jueces. C, el primer libro de Crónicas. O D, el libro de Jeremías. Tiempo, y la respuesta era muy bien, la A, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y contiene 28 capítulos este fascinante libro. Siguiente pregunta. ¿Quién de ellos lo perdió todo, incluyendo a sus hijos? A, Isaías. B, Caleb. C, Job. O D, Matías. Exactamente, muy bien. C, Job. Job capítulo 1 menciona esta fuerte historia. Siguiente pregunta.
¿Cuántos pisos en total tenía el arca que construyó Noé? A, 5 pisos. B, 3 pisos. C, 1 piso. O D, 2 pisos. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien. B, 3 pisos. Génesis 6:16 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos libros nos enseña consejos de sabiduría? A, Habacuc. B, Filipenses. C, Proverbios. O D, Génesis. Muy bien. C, el libro de los Proverbios, por supuesto, también es conocido como los sapienciales. Siguiente pregunta. ¿Quién de ellas tiene un libro bíblico con su nombre? A, María. B, Marta. C, Débora. O D, Esther. Y la respuesta es muy bien. D, el libro de Esther, la reina Esther, y contiene 10 capítulos. Siguiente pregunta. Atentos, por favor. ¿A cuáles libros de la Biblia se les conoce como el Pentateuco? A los 5 últimos. B, a los evangelios. C, a los 5 primeros. O D, a ninguno de los anteriores. Súper fácil, ¿cierto? C, a los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Felicitaciones, llegaste al final de este maravilloso cuestionario. Por eso vamos ahora con un premio y es la pregunta bonus. Recuerda que tú respondes en los comentarios, aquí no va a salir la respuesta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál libro de la Biblia contiene poemas de amor entre esposos? Tremenda pregunta. Recuerda que tenemos también este hermosísimo canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, con contenido cristiano, bíblico, enseñanzas dinámicas, divertido para tus hijos. Cristo al Comando Kids, y te puedes suscribir aquí en YouTube. Y tenemos este hermoso canal llamado El Pan Diario, donde subimos devocionales, noticias, reflexiones y mucho, pero mucho más. Hasta la lectura bíblica en un año. El Pan Diario en YouTube. Suscríbete. Si este video te gustó, por favor, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, comparte y recuerda que esto es Quiz Divertido.